Hola, mi nombre es Diego Escandel y hoy quiero acercarte una experiencia. Una experiencia con muchos datos científicos, pero lo valioso, lo lindo, es que es una experiencia, una hermosa experiencia. Hoy quiero hablarte de algo llamado coherencia corazón-cerebro. Para hablarte de coherencia corazón-cerebro, tengo que ir un poco para atrás y recordarte, ¿te acordás cuando hablábamos desde las neurociencias que somos, que está demostrado que somos energía, que somos energía de dos tipos, eléctrica y magnética, pensamientos y emociones, y que esa señal viaja a la célula y es lo que nos hace ser lo que somos a nivel corporal, a nivel bioquímico, celular. Y también nos hace vivir las experiencias que vivimos. Es decir, de acuerdo a esa frecuencia energética, vamos a tener una expresión corporal, una realidad corporal, y también vamos a vivir experiencias conforme a ese nivel de vibración. Entonces, cuando hablamos de mejorar nuestra vida, porque ¿qué es la vida sino un intento de evolución? Un camino evolutivo, ¿de qué? Un camino consciente evolutivo. Un intento de ser mejor cada día, y ser mejor implica mejorar la señal energética que llega a nuestras células. Y para mejorar esa señal energética hay que tomar conciencia de que somos energía. Si tomo real conciencia, si me siento energía, empezamos a reconocer que es posible alinear la energía a través del cuerpo para sentirnos mejor. Y cuando digo alinear la energía en el cuerpo, estoy hablándote inevitablemente de algo llamado centros energéticos. Sí, en el cuerpo se descubre que hay centros energéticos, llamados chakras por otras ramas como el yoga y demás. ¿Y qué son centros energéticos? Son lugares puntuales en el cuerpo humano donde se nota, donde se descubre, donde se observa que hay un montón, que hay una alta cantidad de energía allí. Acá vas a ver a continuación un pequeño esquema donde vas a poder encontrar, localizar estos centros y comprender dónde está esta producción puntual de energía en cada uno de ellos. Vas a ver 8. En muchos lados por allá vas a encontrar 7 chakras. No son 7, son 8. 7 hay en el cuerpo físico, pero hay un octavo que está fuera del cuerpo físico, en el campo eléctrico, que hace parte de estos centros. Bueno, esto va a ser una mirada rápida. Es importante, es muy importante entender que estos centros tiene cada uno de ellos su propia frecuencia, su propia vibración, sus propias glándulas, hormonas y químicos, su propio cerebro y por ende su propia mente.
¿sí? Entonces, de acá surge la importancia mayúscula de poder alinear estas mentes y convertirnos en una sola mente más poderosa, una sola vibración en coherencia. Cuando empiezo a ver los centros, a estudiar los centros, quiero que veas esto. Es importante esto. Hay que hacer una clara, una muy notoria diferencia entre los tres primeros y el resto. Los tres primeros están muy fuertemente entrelazados con el subconsciente. Que te decía en otros videos que al cumplir 35 años, el 95% de lo que somos es subconsciente y el 5% es consciente. Entonces es muy fácil distraernos con el subconsciente y que la energía no fluya y no se eleve hacia una frecuencia superior y por ende hacia una realidad, hacia una vida superior. Si mirás bien de vuelta el esquema con los centros, vas a ver que el primer centro está en la base de la columna vertebral, en la zona sexual. Está muy fuertemente ligado a si tuviste o no alguna experiencia de abuso sexual. También muy fuertemente ligado a la adicción al placer sexual. El segundo centro en la zona abdominal, la zona del consumo, de la digestión, la absorción, en quién me convierto. Vinculado con temas de, anorexia, bulimia, todo el tema de la baja autoestima, miedo, culpa, vergüenza, dolor. El tercer centro en la zona adrenal. Entendemos rápidamente el reflejo de lucha, huida o escondida ante un peligro exterior, inminente. Un exceso de competencia, una adicción a la competencia, ya sea en lo deportivo o en lo comercial, a la venta, vender y vender y vender y más y más. Un orgullo muy marcado, un control excesivo, mucho ego. De modo que estos tres centros energéticos son los que están más fuertemente vinculados con el subconsciente, con el pasado o con el futuro. No hay nada de presente en ellos. Por eso es importante que entiendas que la forma de destrabar la energía, de hacerla fluir y elevar de esos tres centros básicos a los superiores es haciéndonos consciente de nuestros programas subconscientes. Vernos si estamos sintiendo una adicción al placer por el placer mismo, si estamos estancados en la culpa, en el miedo. ¿Qué pasa con nuestra autoestima a niveles profundos? ¿Qué pasa con nuestro control? ¿Quiero controlarlo todo? ¿Qué pasa con mi orgullo? ¿Me creo mucho el que soy? ¿Hay mucho ego en mí todavía? Cuando veo esto y puedo alivianarlo, puedo sentir como mi energía, como mi ser se empieza a transformar de tanta materia a energía, a más energía, porque esos tres centros son los centros energéticos donde la señal que es enviada a las células produce más químicos y esos químicos se van a tornar en materia. Entonces,
cuando me empiezo a elevar, cuando empiezo a observar mis programas, los químicos se disuelven y empiezo a hacer más energía y logro sentir que me empiezo a elevar. Por eso vuelvo a decirte esto. Es imprescindible que entiendas que los 3 primeros centros están asociados con un modo de sobrevivencia. Eso no es vivir, eso es sobrevivir. Siendo víctima del afuera. El afuera me condiciona a mí quién soy. Depende de lo que pasa afuera, lo que me pasa a mí adentro y en quién me convierto. Entonces, ¿es fácil trascender estos 3 centros? No, no es fácil. ¿Es imposible? Tampoco. Esto requiere una técnica comprobada, estudiada. Y para esa técnica es que, te vuelvo a decir, es importante que estudies, que te intereses por algo llamado ondas cerebrales. No por los nombres, beta, alfa, teta, gamma, no importa los nombres. Lo que sí importa es que puedas sentir, entender que nuestro cerebro funciona a diferentes niveles de intensidades en Hertz. Y las intensidades marcan un nivel de conexión o de desconexión con mi mundo interno, que es donde puedo cambiar y mejorar quién soy y lo que vivo. Acá vas a ver, de vuelta, un esquemita muy simple de cómo se empieza a producir el pasaje de lo subconsciente a lo consciente, traducido como cómo empiezo a lograr elevar mi energía del modo sobrevivencia al modo creativo, de los 3 primeros centros al 4, en el medio del pecho, en el corazón. Entonces, ¿cómo hago para pasar de los 3 centros más bajos al 4? Vos me decís, ok, ¿cómo se hace? Bueno, se empieza a hacer observando mis programas, mi subconsciente. Yo te decía en otros videos, tenés que trabajar para esto. Tenés que sentarte un ratito todos los días con linda música. Desconectate un toque del mundo exterior. Concéntrate en tu respiración y alivianá los juicios, alivianá el deseo, la necesidad de controlarlo, de preverlo todo. Suavizá el ego. No sos quien te crees que sos algo inmensamente superior y más hermoso. Entonces, bajando un poco el volumen del mundo exterior, me saco el reloj, largo el teléfono, me pongo música, respiro un rato y esta es la clave. Generá una emoción elevada. ¿Cómo? Pensá, producí pensamientos que te generen disfrute por la vida, amor por la vida, en lo que encuentres, no me importa. Tu pareja, tus hijos, tu mamá, tu papá, lo que sea. Amor por vivir.
Sentite agradecido. Desarrollá el sentimiento de gratitud por lo que sea, pero sentilo como llega acá y sentí cómo se expande el pecho. Esto está medido. Eso que viste se llama el Heart Math Institute en Boulder Creek, California. Es un instituto que está haciendo un montón de mediciones, pero un montón de evidencia científica de lo que pasa, de lo que le pasa al corazón y al cuerpo humano cuando logramos entrar en coherencia. ¿Y qué es la coherencia? Es cuando empiezo a soltar los juicios, a soltar la mente analítica y me entreno en generarme disfrute, amor, compasión, gratitud. Cuando logro eso, pasan cosas medibles y demostrables. Pasan 3 cosas enormes para empezar. El corazón, de vuelta, está medido, registrado. El corazón empieza a latir en orden, ritmo y balance. Y cuando el corazón empieza a latir en orden, ritmo y balance, se crea una conexión maravillosa con el cerebro. Eso que viste es la maravilla del cerebro, pasando de estar en incoherencia, viajando de un pensamiento a otro, de un juicio a otro, de estar en el subconsciente, a estar en armonía e en coherencia con el corazón, a raíz de que el corazón entró en este patrón de coherencia magnética. Está demostrado que cuando el corazón entra en coherencia, se genera un campo electromagnético enorme, con un poder de amplificación enorme, que produce cosas muy, muy importantes. ¿Y cómo pasa esto? Cuando logras que tu energía pase de los 3 primeros centros al 4.º centro, ¿cómo? Con tu intención, con tu atención, con una intención deliberada a ascender mi energía al 4.º centro. Una vez que lográs esto, la energía, una vez que llega al 4.º centro, tiene un solo camino. ¡Boom! Sube y te llena el cerebro de energía. Es así. Esto es así. Te decía al principio, voy a compartir contigo una experiencia. Esto es una experiencia. Si lográs que tu energía llegue al 4.º centro, de ahí en más solo sube y te llena el cerebro de energía. Y eso es poder. ¿Poder por qué? Pasan 2 cosas. El sistema nervioso autónomo entra en balance, entra en orden y todos los procesos de homeostasis se dan mucho mejor y más fácil, se dan naturalmente. Tenemos 2 sistemas dentro del mundo subconsciente, 2 sistemas nerviosos dentro del sistema automático.
el simpático y el parasimpático, que cuando estamos trancados en los tres primeros centros, están todo el tiempo luchando uno contra otro. ¿Por qué? Porque el simpático tiende a relajarme, a estar en paz, en armonía, y el parasimpático me activa, me quiere hacer correr, luchar. Pero no estamos más en la selva, no hay un peligro que un león nos devore, pero sí hay estrés en diferentes escenarios. Entonces, si yo no armonizo ese estrés, si yo no armonizo, si yo no logro ese balance en mi sistema nervioso autónomo, voy a estar siempre, como dice el doctor Joe Dispenza, peleando con un pie en el acelerador y a la vez uno en el freno. Y eso es de locos. Si eso es una respuesta a algo circunstancial, ok. Pero si eso se mantiene en el tiempo y yo vivo con ese estrés, con esa angustia por lo que sea, si no logro ascender mi energía al cuarto centro, dicho en fácil de vuelta, si no lográs desarrollar, entrenarte en elevar tu energía y sentir compasión, gratitud, amabilidad, amor, disfrute por la vida, vas a seguir trancado en los tres primeros centros y te vas a perder el presente, que es donde está el poder, tu inmenso poder y la magia de estar vivo. Entonces vuelvo, el sistema nervioso autónomo, cuando entra en coherencia, logramos que el sistema simpático entre en orden, y cuando el sistema simpático entra en orden, tenemos un poder majestuoso. Es el mismo sistema que te hace respirar, digerir, ante un pequeño corte, curarte, sanar la herida, descansar y reparar todos tus tejidos. Eso es a nivel subconsciente. Imagínate el poder del sistema nervioso simpático con nuestra atención consciente en él. Ahí se activa tu poder, tu inmenso poder. Decía que iba a mostrarte y hablarte de mucha evidencia científica. Buscá después Gary Schwartz en la Universidad de Arizona, es el que descubre que entre corazón y cerebro, entre estos dos, hay una conexión, descubre una conexión que no se puede explicar por las vías hasta ese momento establecidas, neurológicas, químicas. No, descubre que entre corazón y cerebro, este órgano poderosísimo, cuando entra en coherencia, desarrolla un campo magnético que rápidamente conecta con el cerebro, y de estos dos órganos se forma un solo sistema altamente poderoso. Mirá qué bien lo explica el señor Gregg Braden. Ahí veías cómo Gregg Braden nos mostraba descubrimientos, claves en neurocardiología,
Cuando en 1991 se empieza a descubrir que en el corazón hay 40.000 neuronas, 40.000 neuronas, y el corazón es capaz por sí solo de aprender, recordar, sentir desde lo fisiológico y sentir como una conciencia perceptiva. ¿Por qué? Porque logra una independencia con este montón de neuronas llamadas neuritas sensitivas. Quiero hacer contigo este repaso porque es clave. Si estamos en los 3 primeros centros, si todavía no logramos trascender nuestro poderoso subconsciente, si no logramos ascender al 4, vamos a vivir siendo víctimas del mundo. Y eso nos va a hacer vivir en un nivel de estrés y un nivel de hormonas del estrés permanente, altamente tóxico. Porque todo organismo que se encuentra mucho tiempo bajo las influencias de hormonas del estrés, adrenalina, cortisol, energía que se hizo materia tóxica, destructiva, que ¿consume qué? ¿Consumen qué? Consumen energía del campo electromagnético en lugar de producirla. Acá vas a ver un esquemita muy claro de Joe Dispenza, donde muestra la diferencia notoria de nuestro organismo cuando está en armonía y la energía se expande y el campo electromagnético fluye y se expande y circula la energía, a cuando nos creemos un cuerpo, cuando seguimos con la atención en personas, objetos, lugares o tiempo, nos materializamos y evidentemente nuestro organismo pierde magnetismo. Acá vas a ver más imágenes de Joe Dispenza y su equipo a través de la emisión de fotones de luz, cómo comprobaron, cómo demuestran campos electromagnéticos disminuidos, cuerpos evidentemente propensos, expuestos a enfermarse, y campos electromagnéticos ampliados, extendidos, poderosos. Cuando el campo electromagnético está disminuido, fino, con lugares como con agujeros, por decirlo en fácil, esa es una situación donde el cuerpo fácilmente se va a enfermar. Porque ¿qué es una enfermedad en el cuerpo físico? Toda enfermedad comienza siendo un desbalance energético. La que quieras. Toda enfermedad comienza siendo un desbalance electromagnético. Y como toda enfermedad comienza siendo un desbalance electromagnético, toda enfermedad se resuelve recuperando el campo electromagnético. Toda enfermedad se resuelve realineando la energía y que los centros nerviosos, en vez de consumir energía del campo, la produzcan y circule.
Cuando hablo de salud, cuando hablo de un campo electromagnético amplio, extendido, fuerte, eso es salud. ¿Porque lo digo yo? No, porque está demostrado. Han demostrado, hay un estudio, te muestro a continuación, en Washington, donde en 4 días, sometiendo a un grupo de personas a 5, 10, 15 minutos diarios, 4 días, a producir emociones de compasión, amor, inspiración, disfrute. Mirá el resultado. Ahí viste que se aumenta la producción de algo llamado inmunoglobulina en casi el 50%. Casi el 50%. ¿Y qué es la inmunoglobulina? Un químico superpoderoso que nos hace inmunes. Mucho más poderoso que la vacuna contra la gripe o contra el COVID. Nos hace inmunes contra todo porque es intrínseco y tenemos el poder. Tenemos el poder. El poder real no está afuera. No nos lo pueden vender. El poder real está en nosotros. Tenemos que aprender, sí, a activarlo. Y por eso este es mi aporte para que en lo que pueda te sirva. Este estudio no solo muestra cómo en 4 días aumentan o se puede aumentar en casi el 50% la producción de inmunoglobulina, sino que además baja en casi un 20% los tóxicos, los químicos del estrés, cortisol. Entonces, más evidencias para mostrarte que ser libre es una opción. Crear tu realidad o seguir siendo víctima de lo que pasa afuera es una opción. Haciendo esto diariamente, no vas a necesitar de ningún químico exógeno para que te cure. Te curás vos, con tu conciencia, con tu intención. Quiero mostrarte esto ahora, esto muy hermoso que nos entrega Gregg Braden, de lo que pasa cuando estos dos muchachos están conectados, en sintonía y funcionando como un solo sistema. Mirá. Más evidencia para mostrarte desde lo científico que una vez que accedemos a generar elevadas emociones, una vez que logramos que el corazón entre en coherencia en forma inmediata, se une con el cerebro, forman un campo muy grande, un campo electromagnético muy grande y descubren que esa frecuencia se da a los 0.1, 0.10 Hz. Y lo hermoso de todo esto es que se comprueba que la misma frecuencia es la coherencia, es el campo magnético del planeta, de la Tierra. Y si superponemos los dos campos, es el mismo. Otro ejemplo de lo fractal que es el universo real. La misma forma se
reproduce en pequeño y en grande la misma forma a la misma frecuencia, 0.10 Hz. Entonces, no solo entramos en coherencia con nuestro sistema, que además, también demostrado, que cuando el corazón y el cerebro entran en coherencia, impactan en todos los demás órganos y glándulas del cuerpo, hasta la última célula. Por eso es un poder inmenso. No solo entramos en coherencia con todo el cuerpo, con todo nuestro organismo, sino que además con el planeta, en una sola frecuencia. Lo bello de esto es increíble. Entonces, para redondear, empecé diciéndote que esto era una experiencia. Yo estuve en un lugar físico, en un arena, con más de 1000 personas, generando, vibrando en la misma frecuencia, y yo sentí la energía, el poder sanador de esa vibración colectiva, y te la quiero entregar. Es impresionante. No tengo palabras para con el lenguaje acercarme a lo que se vive. Lo máximo que puedo hacer es hacer este video y decirte: estudiá, entrenate, hacete libre, poderoso, ilimitado. Está en vos. Si te gustó el video, si te pareció útil, compartilo con tu familia, amigos, dale un like, y también puedes, si querés, unirte a mi canal. Hasta siempre.